de la Universidad de Harvard. Allá aprendí tzotzil, cosa que mata. Dicen, ¿cómo te fuiste a Harvard a aprender tzotzil? Pues sí, allá me dieron esa oportunidad. Yo no fui con esa intención, pero las cosas se fueron dando. Conocí al profesor y para él era importante tener a alguien de México, y me dijo, pues no sé si te interesa aprender tzotzil. Digo, ya tenía inglés, español, francés y estaba estudiando ruso, y el ruso realmente me estaba matando, no podía con el ruso. Y entonces tuve como que quitarme el ruso para que entrara el tzotzil, y el tzotzil lo encontré más fácil que el ruso. ¿Para alguien aquí ha estudiado ruso? ¿Chino? No, chino sí. Es tonal. Y hay idiomas indígenas mexicanos que son tonales, todos los otomangue son tonales. El tzotzil no es tonal, ¿no? Pero bueno, pues fue una experiencia muy linda ir a Chiapas. De entrada ya me interesaban los textiles, entonces mi idea era, bueno, debo de sentarme con las mujeres y aprender a tejer con ellas para poderme acercar a sus vidas. En esa época casi ninguna mujer tzotzil hablaba español, salvo las que habían ido a trabajar a San Cristóbal como dentro de los servicios de las casas, ¿no? En la servidumbre hablaban un poquito de español, pero a mí me interesaba cómo eran las mujeres, cómo era su vida. Yo no puedo decir que lo dominé al 100%. Curiosamente, los americanos del proyecto de Harvard y otros americanos que llegaron a Chiapas lo aprendieron a la perfección, y su español es terrible. O sea, hay algo en la estructura del tzotzil y algo en la estructura del inglés que les permitía comprender este idioma y pronunciarlo perfectamente, y el español sí se salía totalmente del marco de referencia. Y con eso también, al ser la primer mexicana del grupo de Harvard, pues yo sí tenía como una inquietud y una preocupación de qué podíamos hacer por la gente. Los extranjeros hacían estudios, y excelentes estudios, ¿no? Teóricamente muy bien sustentados, con su dominio del idioma, pero ellos no se planteaban, ¿y qué puedo hacer por la gente? Y entonces fue a través de esta estancia entre el 70 y el 73 que conocí a un grupo de mujeres de sociedad de ahí de San Cristóbal, y también ellas compartían un poco la inquietud, y establecimos lo que hoy sería la abuelita de Snajolovil, la cooperativa indígena más estable y longeva de Chiapas y quizás de México. Administrada por indígenas. Uno puede criticar que si los hombres, que si no, pero es una cooperativa administrada por indígenas, para indígenas, con indígenas. Entonces, esto pues me ha llevado a través de muchas tipos de trabajo, ¿no? Gubernamental, académico, y luego fundar una asociación civil en 1989 que se llamó AMACUP, Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular, AC, y ahí sí fue echar a andar y poner en práctica todo aquello que uno quisiera hacer por la gente con un método. Era crear un método. Cuando fundamos la asociación no lo teníamos, lo fuimos desarrollando. La idea era muy frustrante trabajar en el gobierno y sentir que el dinero nunca llegaba a tiempo, que siempre había un jefe que le interesaba o no le interesaba, que no podías cerrar ciclos. Entonces, lo que ustedes lo que yo les voy a compartir hoy y mañana es justamente parte de una síntesis de toda una experiencia de vida, desde la parte más académica hasta la parte vivencial, de haber tratado de hacer algo por los artesanos. Y AMACUP fracasó. AMACUP no pudo sostener su propuesta comercial por muchas razones. Ya
cuando el Banco Interamericano de Desarrollo decía, bueno, pues ya, pues empiezan a pagar, pues ahí tuve que ir y decirles, hay un dicho en México, debo no niego, pago no tengo, y adivinen qué, no vamos a tener. Este asunto no funcionó, y es muy difícil después de sentir que uno está haciendo una serie de propuestas, llevándolas a cabo, pues descubrir que el comercializar es otra especialidad. Hay gente que lo hace y lo hace bien y no sufre regateando y no sufre entendiendo una serie de cosas. Entonces creo también que es importante poder decir, bueno, aunque no nos fue bien, sí fuimos pioneros y sí demostramos que con un proyecto bien planteado, pero mejores habilidades de comercialización o transferirle estas habilidades a los propios artesanos, quizás algo como esto puede funcionar. Nosotros fungíamos como intermediario social, según nosotros, asociación civil, no reparto de utilidades, pero adivinen cuál fue el problema, nunca generamos utilidades. Entonces tienes que generar utilidades. La diferencia entre una SABCB y una AC es el destino que tienen las utilidades. En una empresa tú te repartes, los socios se reparten las utilidades. En una AC tú reinviertes las utilidades en la razón social, que era para nosotros, bueno, si podemos generar una serie de productos exitosos en el mercado, donde el famoso ganar, gana el grupo artesanal, gana Amacut, entonces podemos dedicarnos a otras ACES. Pero bueno, eso es un poquito quién soy, cómo soy, dónde soy. La AC la cerré a finales del 2012, ya tengo un rato, 5 años trabajando en la Escuela de Artesanía de Lima, en un centro de investigación, y también alrededor del mismo tiempo al frente de la colección Ruth de lechuga de arte popular, ahora albergada en el Museo Franz Mayer, y generando otro tipo de consultoría que luego me llaman, y yo encantada de compartir aquí con ustedes. Entonces vamos un poquito a trazar la evolución de este concepto, y mucha gente dice, es que la clave del futuro de la artesanía está en el diseño. Y el maestro Schultz sabe que yo no tengo nada contra el diseño, al contrario, creo que es importante, pero para mí es más importante ver el bosque, y el bosque es la cultura y el desarrollo artesanal integral y sustentable, y eso es lo que vamos a ver. ¿Dónde queda el diseño dentro de un concepto mucho más amplio, que a lo mejor nosotros en lo particular en este verano que vamos a salir a campo y a trabajar con la gente, puede que sí, puede que no nos toque llevarlo a cabo, pero tener claro, además creo que vienen de varias carreras. ¿Quiénes vienen de medio ambiente o de, ¿cómo le llaman? Ingeniería ambiental? ¿Hay alguien hoy? No hay. Diseño, ¿quiénes vienen de diseño? Mira, Fernando, debes sentirte bien. ¿Quiénes vienen de sociología, antropología, administración de empresas? Entonces, cada uno de ustedes tiene una especialidad, y la idea mía hoy, entre hoy y mañana, es explicarles cómo se tienen que ir concatenando. No pueden actuar, yo voy de la A a la B, yo de la C a la D y el otro de la E a la F, si no se está trabajando de manera coordinada, conjunta y en paralelo. No es primero hago esto y luego hago el otro y luego sucede el otro, sino que de alguna manera tiene que haber esta interrelación. Bueno, vamos,
Sí. Hay de otras áreas de ingeniería ¿también? ¿De qué? Ingeniería física, por ejemplo. Oh. Hay ingeniería civil inscrito, ingenieros industriales, hay informáticos, etcétera, áreas de ingeniería. Qué bien. Sí, para que... Bueno, eso es la primera vez. También vienen de Bellas Artes. Son mis colegas, compañeras. Hola, no los hemos visto. Y hay también de la UNAM, hay una compañera de la Universidad de San Luis Potosí, qué bien. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Vamos un poquito a tomar un paso atrás. ¿Cómo se conforma la cultura? ¿Qué es el concepto de cultura? Es una relación cumulativa. Además, esta la tengo que cambiar porque esto no es, no tiene perspectiva de género ni lámina. Y entonces es una relación entre el ser humano y la naturaleza, es el cúmulo progresivo de conocimientos. Todo cúmulo progresivo de conocimientos es esencialmente lo que crea cultura. Entonces, ¿cómo la podemos entender también? Bueno, lo primero es que se tienen que satisfacer, tenemos los satisfactores primarios. Nos tenemos que alimentar, nos tenemos que abrigar y nos tenemos que refugiar. Aún las culturas nómadas, consideradas las más primitivas del mundo, cumplen con estos tres factores. La indumentaria, puede ser un hilito que nada más se tapa en una parte del cuerpo, pero hay un concepto de abrigo. Para poder satisfacer estas necesidades primarias, realmente no existe en la historia de la humanidad una constante del ermitaño. El ermitaño allá en el cerro que decide dejar todo y ser autosuficiente. Eso es un concepto más bien moderno en la historia del hombre. Nos organizamos en diversas unidades que empiezan con la familia y que generalmente no es la familia que llamamos nuclear. ¿Quién me puede decir qué es la familia nuclear? Papá, mamá, hijos. No, esa sería nuclear. Pero si nosotros analizamos el sentido social, cultural de la humanidad, la familia siempre es más extensa. Se compone de una serie de personas que reconocen un parentesco. Y esto sucede, este cúmulo de familias, o sea, los muéganos de familias van a conformar la sociedad. Y la sociedad va a tener mayores o menores grados de personas especializadas en la gobernancia o especializadas en diferentes actividades, más allá de en sí cumplir esto. Es decir, aquí empieza todo. Entonces nosotros aquí en la ciudad, pues realmente ya nos olvidamos, ya no estamos preocupándonos por cómo alimentarnos, cómo crear los alimentos, cómo encontrar los alimentos. Nos vamos a la tienda de la esquina, vamos a Costco o a Sam's o a no sé qué, Comercial Mexicano, Walmart, a lo mejor nos queda más cerca ¿cómo se llama? De la misma empresa Walmart, de Cifra Walmart, nos queda más cerca el Superama, que es el chiquito fino, ¿no? O vamos a la bodega, a Aurrera, o vamos a Walmart, o vamos a Sam's. Es decir, ahí es donde estamos consiguiendo, a lo mejor somos ya más, estamos más preocupados por qué comemos, entonces buscamos las tiendas de alimentos orgánicos, que son bastante más costosos que lo que vamos a encontrar en las tiendas de alimentos. Junto con esto,
junto, porque no es una cuestión súper estructural, sino es estructural, está cómo le damos sentido a nuestra vida, socialmente, culturalmente, cómo nos respondemos preguntas fundamentales: ¿por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer en comunidad para nuestro bienestar, más bien espiritual? Entonces, lo simbólico es el campo donde se encuentra el arte, la religión, el mito, la cosmovisión. Hay muchos sociólogos, incluso antropólogos de fenómenos contemporáneos, que nos dicen, aún hoy en día, aún con la tecnología, seguimos creando nuestros mitos y tenemos otra cosmovisión. Entonces, esto es de alguna manera donde al analizar esto vamos a entender cómo surge la artesanía. Bueno, ¿y esto de dónde salió? Esto me lo habías pedido, ¿verdad, Fer? Pero el año pasado, pero se perdió, ¿está ahí? No. Creo que las traducciones virtuales, quién sabe si lo tenga, lo busco hoy en la noche. Realmente la palabra artesanía es más nueva, es mucho más nueva. Yo me acuerdo que cuando estuve en San Cristóbal y entrevistaba a las personas que tenían tienda, una de ellas, que es una mujer que es muy clara, me decía: aquí en Chiapas la artesanía llegó en 1968, que es cuando llegó el turismo. Antes que eso, lo que hacían era servir como enlace entre productos de una comunidad a otra o de una región a otra. No la veían con ese término artesanía. Entonces, esto me ayudó a decir, bueno, hay que entender primero la visión desde adentro, de las culturas y de los grupos étnicos, históricos. Entonces, étnic quiere decir desde adentro. Si nos ponemos desde adentro y tratamos de ver el fenómeno, uno, es una construcción histórica, todo depende de cómo veas la historia. Otro, tecnología y cosmovisión están muy vinculados. Esto para mí es fundamental. Todos los objetos de cultura material, su forma tiene que ver con su función. ¿Se acuerdan que hablamos de que estamos satisfaciendo problemas primarios? Bueno, pues la forma y la función tienen un uso. Cuando nos vamos a la esfera simbólica, en la forma y el símbolo, el objeto va a tener un uso ceremonial o ritual. Puede que sea el mismo objeto con una decoración diferente, más elaborado. Puede ser que sea un objeto que a primera vista uno no le entiende su función, pero al entrar a la esfera simbólica, entonces ya podemos entender que depende quién lo usa, cómo lo usa, en qué contexto lo usa, que se da esta razón de ser del objeto. Entonces, cultura material es el término antropológico, pre-artesanía y arte popular. ¿Qué sería? ¿Cómo definiríamos cultura material? A ver, ayúdenme. Puede ser el entorno construido. El entorno construido por el ser humano, pero el entorno más tangible, es algo tangible que puede ser intangible también. Si la danza, en una danza que la UNESCO hoy en día es parte del patrimonio cultural intangible, tú tienes
lo que te pones, tienes los pasos y tienes de alguna manera otros aspectos, parte tangible, parte intangible, ¿no? El significado y por qué danzas y qué beneficios se van a obtener. En el caso de lo que hoy llamamos artesanía, la cultura material tiende a ser la parte tangible del patrimonio cultural intangible. Si vemos la dimensión social, bueno, organización individual, en el campo artesanal sí podemos encontrar que una persona se dedica a hacer todo el proceso de un objeto. Es muy común en la joyería. La joyería es el joyero que está ahí en su taller y está haciendo todos los moldes o la cera perdida o repujando, agregando cuentitas. A lo mejor poco a poco construye ya un taller familiar o hace un taller con asalariados. Ahorita veremos eso. Entonces se organizan de alguna manera para la extracción o el cultivo de las materias primas, para la transformación y para la producción. Puede ser muy cambiante quienes van por la materia prima, quienes la transforman y quienes hacen el producto en sí. Hay una dimensión económica en toda la producción cultural. ¿Alguien de ustedes sabe la diferencia entre valores de uso y valores de cambio? ¿Alguien nos puede platicar al grupo? ¿Qué son los valores de uso? No hay economistas en el grupo. A ver, mis queridos economistas. Valores de uso Pero para todo el grupo. Los valores de uso se refiere a si podemos nosotros intercambiar algún producto por la utilidad que éste tenga. Nosotros lo cambiamos en términos de la utilidad que tenga dicho producto. Los valores de cambio se refiere a algo un poco más si tenemos un producto en términos cuantitativos, ¿con cuánto de otro producto podemos cambiar? Se comparan y se comparan los valores que tienen esos productos en su proceso, y entonces para poder ya sea intercambiarlos por dinero o hacer un trueque, se tiene que tener un punto de referencia, ¿cierto?, en los valores de cambio. Esto en la historia de la antropología y de la artesanía en México es muy interesante, porque todavía se vive, todavía existen los valores de uso y los valores de cambio, y yo les recomiendo mucho que ahora que van a ir a campo, traten ustedes de entender el papel que juega ese objeto, y no solo el objeto, sino el proceso. Les doy un ejemplo. Yo hice mi tesis sobre el huipil ceremonial de Magdalena Schick, uno de los huipiles más espectaculares. Y la viejita que me enseñó a tejer y de alguna manera no a tejer, sino a brocar, a meter los diseños, me contaba que, bueno, no me contaba, me tocó vivirlo. Un día estaba yo ahí trabajando con ella y me dijo: tenemos que guardar el telar porque van a venir a pedir prestado mi huipil. Entonces, pues estábamos ahí, y de pronto llega una pareja joven, era ella y el molito, su esposo, y una pareja joven que iban a ser los máximos, la máxima autoridad de ese año de la fiesta, los alférez, y entonces traían 4 botellas de aguardiente. Las pusieron, se tomaron 2 botellas entre las 4 personas para pedir prestado el huipil. Y ya, y les encargó mucho a Brina que por favor cuidaran el huipil,
pues yo fotografié el huipil durante la fiesta, puesto por la mujer más joven, y luego al final regresaron a entregar el huipil y se consumieron las otras 2 botellas de aguardiente. El aguardiente había sellado el compromiso entre las partes. Para mí este huipil era el perfecto ejemplo de un valor de uso. Ella había tejido el huipil era, y más adelante vamos a ver unas fotos, era considerado un gran huipil, hecho por una gran tejedora. Y en vez de quedárselo, el huipil circulaba en la comunidad dentro de un contexto ritual ceremonial. Y para mí eso es, o sea, no tenía un valor económico, no se compraba, no se vendía, se alquilaba, ¿sí? Entonces ya después les contaré la historia del huipil ceremonial de Magdalenas. Hoy en día yo puedo ir a San Cristóbal y voy a encontrar huipiles ceremoniales de Magdalenas en venta en tiendas de San Cristóbal y se vende como huipil ceremonial de Magdalenas, probablemente por los trabajos que yo y que otros investigadores hicimos. ¿Ustedes consideran que ese es un huipil ceremonial? No, ya entró a la esfera de los valores de cambio, que es una mercancía. Ese huipil ya no está hecho para circular dentro de Magdalenas de la misma manera. Otra cuestión que debemos de ver desde la perspectiva interna de los grupos, y ahorita vamos a ver unas láminas, es que hay innovación dentro de la tradición, hay innovación, y eso muchas veces es lo más difícil para que nosotros percibamos. Debemos entender a la cultura como un ente dinámico. Debemos considerar fuerzas, influencias, al igual de esta idea de el ermitaño, salvo algunas tribus en el Amazonas que se sabe que no han tenido contacto con el mundo exterior, casi todos estamos interrelacionados. ¿Cuándo surge la antropología como una ciencia? Por ahí de 1860, cuando es una era de muchos descubrimientos. Bueno, la era de descubrimiento se da desde el siglo XVI, pero realmente la preocupación y la ocupación de quiénes son estas personas, cómo viven, ¿no? ¿Qué piensan? El interés en el otro se da apenas hace 100 y pico años, y lo que trataron de hacer fue hacer estudios previos a el desbarajuste del colonialismo, ¿no? Que ahora estamos en el neocolonialismo y que destruye todo. Se va directo contra los sistemas de creencias propios de una o de otra manera. Pero bueno, no es así nada más. Las comunidades resisten, las culturas resisten, las culturas están abiertas. Cuando pueden tomar sus decisiones propias, deciden qué tomar. Y eso también es algo para ustedes cuando salgan al campo que debe de interesarles. No es solo, voy a llegar a apoyarlos a ver cómo los puedo ayudar para que vendan más. No, ¿qué son los factores importantes para ellos? Porque he llegado a la conclusión últimamente que mientras no haya autoconsumo, si se pierde completamente el autoconsumo de esta producción cultural, se vuelven totalmente dependientes de que gente como nosotros compremos. Y si no compramos, ahí viene la pérdida total. Entonces, ¿cómo podemos hacer que haya un proceso doble, una revaloración de estas raíces, que todo actúa en contra de ello? ¿Y cómo pueden ellos también sentir que es un prestigio comprar o hacer y ponérselo? Y esto nos lleva a un concepto del capital cultural. Este capital cultural es esa capacidad de adoptar, de adaptar y de dar. Y esto me lo enseñó uno de los Soteno,
Cuando llegué un día a quejarme con él, había sido invitada como jurado al Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque, y caminando con los compañeros jurados, pues vi una pieza que parecía un árbol de la vida de Metepec, pero algo no estaba bien, y luego vi alebrijes interpretados en barro, y entonces empecé a ver que los artesanos del barro se estaban ya sea inspirando en otras comunidades o en otras formas de expresión artesanal, y yo le planteé al jurado y les dije, pues ¿qué vamos a hacer? Digo, este es un árbol bonito, pero evidentemente la persona se fijó muy bien en un árbol de Metepec y quiso emular el árbol de Metepec, y para mí no tiene alma, porque todavía no logra agregar, o sea, poner de su cosecha. Entonces fui y le conté a esta persona, y antropóloga, no se preocupe, entre nosotros adoptamos, adaptamos y damos, ¿no? O sea, él estaba mucho menos preocupado que yo por este asunto. Y yo le decía, bueno, lo importante es que ustedes lo vean como su capital cultural, que lo vean como una fortaleza, algo que es de ustedes, y que de ahí pueden seguir. Bueno, si es que nos deja la tecnología. Listo, la que sigue. Entonces, vamos a ver un poquito cómo han habido cambios. Este rollo es una pieza que solo cubre la mitad de la espalda y tiene, ustedes pueden ver que está muy tableado. Es de origen europeo, español, y llegó, y las purépechas, quizás don Vasco de Quiroga se los puso, ¿verdad? Y eran 6 metros de lana hilada a mano, tejida en telar, en paneles de telar de cintura, y que requerían como 6 fajas para sostenerse, y era igual. Esta foto la tomé de Donald Cordy, 35-36, en otra comunidad, en Pátzcuaro. En Cherán ya lo habían recortado un poco, ya no era tan grandote, y podemos ver, bueno, que se visten en capas, y aquí el rollo era un poco más pequeño, pero todavía las fajas sosteniéndolo. Aquí lo vemos desde atrás, se ven aquí los dobleces. Bueno, pues pasaron 30, 40 70 años. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día entre las purépechas modernas, purépechas de moda? ¿Saben ustedes, imaginen esto de qué está hecho? Poliéster, telas vaporosas, y esta foto ya está, bueno, fuera de moda. Cuando tomé esta foto, todavía no llegaba la señora de Cherán que trae telas vaporosas por container de Corea. Y se meten ahorita a internet, o si a alguien le toca ir en una fiesta a la zona purépecha, ahora traen estas telas translúcidas con bordados a máquina y Shakira y lentejuelas y todo eso. Pero muchos de mis compañeros que aman el arte popular ven esto y dicen, ¡qué horror! Esto ya es el acabose, esto ya se degeneró. Y yo digo, bueno, si lo vemos desde el ENIC, si lo vemos desde la perspectiva purépecha, siguen teniendo una indumentaria propia. Han respetado el sentido de los pliegues, han respetado el sentido de las fajas, del fondo. Esto aquí ya no se ve tanto, pero aquí es un fondo con un bordadito que es muy importante en la cultura purépecha. Ya se ponen un chalequito,
siguen siendo purépechas ya, no son como ustedes y yo, o sea, siguen teniendo una indumentaria propia. Y creo que debemos abrir la mente a esto que son adopciones colectivas. Eso es lo interesante. ¿Quién pone la moda? ¿Quién es la primera persona? Y luego que lo ven, que dicen, ¡ay, está padre! Pues ahora le vamos a adoptarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo hice este estudio entre las Mazaguas en los 70s. Esta también es tomada de Cordry. Es una mujer con una gran, miren, 1, 2, 3, 4, 5 capas. Incluye, este es un mandil, más el saquito y el rebozo. Y una amiga mía, esto ya es 70, estas dos yo las tomé, y una amiga mía que había estudiado diseño me hizo ver, me dice, las Mazaguas son las maestras de la teoría del color. ¿Cómo se llama el disco de color? Tiene un nombre, ¿no? El círculo cromático. Las Mazaguas no estudiaron diseño y se conocen el círculo cromático mejor que cualquier otra persona. Entonces ella me hizo ver cómo toda Mazagua tiene 2 colores complementarios y un color contrario. Todas. Entonces, podemos ver aquí verde limón, verde botella y vino. Azul eléctrico, azul naranja, ¿no? Ella tiene rosa, morado, verde. Sí, nadie les dijo, no recibieron un curso del maestro Schultz. ¡Qué barbaridad! A lo mejor le pueden dar un curso al maestro Schultz. No, ese sí, muchas veces no tenemos la antena puesta para ver. Está cambiando mucho y muy pocas jóvenes se lo ponen, y ahora me he dado cuenta que ya más gorditas, las que son lideresas, vienen a la Ciudad de México a una reunión, a alguna instancia, y se visten así todas más cromáticas. Me tocó coordinar un número de Artes de México sobre Mazaguas y fue muy interesante. Una de las colaboradoras había hecho un análisis de una actriz mexicana que hizo películas y el personaje es una Mazagua, la India María. Pues resulta que las Mazaguas están sumamente ofendidas por las películas de la India María, y que fue un factor fundamental de pérdida de la indumentaria. Y esta chica entrevista a la actriz, y la actriz dice, pues entonces no me di a entender. Yo lo que quería decir era que la indígena parecía tonta, pero que no era tonta, que siempre salía ganando. Pero en un país como el nuestro, donde la discriminación y el racismo están tan compenetrados, no cumplió su cometido realmente el haber adoptado este personaje. Es la que sí. ¿Qué es lo que pude ir viendo? Diferentes factores. Si se parece, esta es otra manera en que las jóvenes empezaron a ser modernas. ¿Quién me puede decir dónde está el elemento de modernidad entre esta mujer y su hija o su nieta? No sé qué sea. ¿Dónde? En el largo de la falda. ¿Sí? Aquí tenemos el mandil. Bueno, no, esta es una sobrefalda, misma altura, pero en el fondo se acortó. Largo Chanel. Para esta generación ha de haber sido un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo que estás enseñando la pierna? Pero era esto que yo platico, es una tensión entre tradición e innovación que poco a poco se va dando, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ver las de Sinacantán en un momento. También es muy triste, yo no lo podía ver. Esta la tomé en 1974 en Pinotepa de Don Luis,
y estaba la abuela con su posahuanco, senos al aire, y aquí arriba su huipil de tapar. Ella no se dio cuenta que tomé la foto. ¿Por qué? Porque los senos en la cultura mixteca de la costa tienen una función. ¿Cuál es la? Tenían una función. ¿Cuál sería esa función? Amamantar. No tenían connotación sexual. Nosotros fuimos a imponerles esa connotación sexual a los senos. Entonces, pues, adentro de su casa, así vestían. Para salir, tomaba el huipil de tapar, que es un cuadrado que divide a la mitad y que se pone y que le cubre los senos. O sea, sí había un sentido de no salir fuera de tu casa sin tapártelos, pero sin mayor cosa. Entonces resulta que en los 60s abren la carretera de Pinotepa Nacional y Pinotepa desde Acapulco, toda esa carretera, llega al Instituto Nacional Indigenista y la joven fogosa esposa del primer director del centro coordinador, la Chaparra Mijangos, ve que era de Tapachula, ella ve eso y dice: Dios mío, ¿cómo que las mujeres andan destapadas? No las van a respetar, ¿no? O sea, los choferes, los albañiles, toda la gente de la construcción. Pero mi estimada Chaparra Mijangos no era antropóloga y no se dio cuenta de los huipiles que había en la zona que se usaban para ceremonias y de mortaja. Entonces, como es un lugar caluroso, pues inventó un baby doll. Un baby doll hecho con telas que no tienen nada que ver con la belleza, con la parte cromática del púrpura violeta puro, con la grana cochinilla y luego el añil, ¿no? Y de pronto están con sus mandilitos así muy raros. Pero la nieta, ojo, la nieta traía un vestido que es el vestido de la campesina pobre o la indígena en proceso de abandono de la indumentaria tradicional. Es de popelina, es una sola pieza, tiene un poquito de adornitos, ¿cómo se llama? A veces es una tirita de encaje, muchas veces es, ¿cómo se llama esa? El 10, gracias. A veces es 10 de popelina de diferentes colores contrastantes. Yo no entendí esta foto hasta años después. Hoy en día uno no va a ver una joven en todos los 14 pueblos de la Mixteca de la costa vestida con un posahuanco. Bye, bye. Esto se acabó y se empezó a gestar desde los 70s. Sinacantán es como las purépechas, el reino de la moda. Igual está muy acentuado, muy acendrada su identidad dentro de la modernidad, salen a vender o tienen una vida muy activa tanto en el municipio como en los altos y han entrado en un esquema de moda muy interesante. No, en esta presentación no la tengo, se los traigo mañana. Esta foto la tomó mi hermano Antonio en los 80s. Antes, cuando yo estuve en Sinacantán, todo era rojo y blanco. Y de pronto les enseñaron a bordar en la escuela. Y de pronto el bordado se volvió más importante que el tejido. Y empezaron a comprar hilos de color. Y hoy en día están bordando a máquina. Hay gente especializada bordando a máquina. Y entonces el huipil, el enredo, el tápalo, el mocheval, todo está lleno de flores bordadas a máquina y las olas, así como la ola de moda, yo no sé qué pasa, yo sospecho, hay 2 fiestas al año en Sinacantán, una en febrero y la otra en agosto. Entonces, todas llegan, por decir, en azul eléctrico, con sus bordados diferentes. Y alguien tiene que llegar con palo de rosa, porque 6 meses después todas están de palo de rosa.
Y así vamos, y cada 6 meses cambian el colorido, más no la esencia, igual que lo que les enseño. Entonces, la conclusión de toda esta primera parte es: tradición y cambio es una cualidad de la cultura. La cultura no es igual estático. Y esto es muy importante, creo yo, especialmente para los que están en el área de diseño, de que no miramos, vemos, pero no miramos. Lo vemos todo igual. No nos informamos, no sabemos cómo eran estas cuestiones antes, cómo se ha llegado a lo que hay. Nosotros ya nos metemos en el chip de qué es lo que le va a gustar al consumidor. Entonces creo que es muy importante primero estar conscientes, estar en sintonía con estos procesos. Hay culturas más conservadoras que otras. Hay culturas que sí hay un empuje de hacia adentro y otras muy abiertas. Y es parte de lo que yo les recomiendo que vean en su trabajo de campo, a todos, no solo a los diseñadores. ¿La que sigue? Entonces, en los valores de uso, regresando un poco a valores, es producido al interior de la unidad familiar de la comunidad. Hay una especialización incipiente, un intercambio trueque, los objetos son utilitarios o ceremoniales, y eso sí, hay que tratarle 2 veces a buscarle un proceso comercial a los productos que pudieran ser sagrados. Pueden ser muy atractivos, muy bonitos. Una experiencia que hubo en los 70s en FONAR pues llegaba y hacía grandes compras, y no sé si encargaron o si los mismos huicholes, Huirrárica, trajeron a la cosa de la venta unas flechitas chiquitas de carrizo que le cuelgan diferentes cosas. Yo compré un jueguito de estas flechas, me parecieron encantadas. Nunca más salieron al mercado. Quizás hoy en día hay quien las haga y las venda. Y fue donde entendí la profundidad de lo sagrado. Hubo una serie de discusiones, de pláticas entre los maracame, que son los guías espirituales de los huicholes, con los artesanos, para decirles: estas flechas votivas, si ustedes las venden, van a perder su fuerza, van a perder su valor, y es algo que para nosotros es fundamental. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el contexto del uso de estas flechas votivas? Todos saben de Viricuta, de la peregrinación de Viricuta. Cuando salen, estas las lleva el maracame o el jefe de familia, las lleva en un carcaz, y cuando se encuentran la primer biznaga de peyote, la flechan el peyote, y lo que le cuelga es de alguna manera los favores, las peticiones que le están haciendo a la madre tierra, al venado, a las diferentes fuerzas que ellos crean. Entonces, el convertir eso en una mercancía, de pasar de un valor de uso a una mercancía, preocupó profundamente a los guías espirituales. Hicieron un llamado: no hagamos esto para la venta, conservémoslos como algo propio de nuestra cultura. Y esto porque pues son muy bellas, ¿no? En los valores de cambio surge mucho más la especialización regional por la materia prima o por la tecnología. ¿Sí? No todos los pueblos son alfareros. ¿Por qué? No tienen barro. Entonces, donde hay vetas de barro es donde vamos a encontrar alfareros. Lo mismo con la cestería. Los doy como ejemplos porque son muy claros. Si tiene que haber carrizo o palma o cualquier elemento que se usa. Entonces, muchas veces la especialización surge porque la materia se encuentra regionalmente. El intercambio es mercantil, hay objetos utilitarios y hay objetos ceremoniales
para, por ejemplo, el ciclo festivo. ¿Qué objetos artesanales o de cultura material vemos cerca del Día de Muertos, antes del Día de Muertos? Calaveritas de azúcar. ¿Qué otra cosa? Bueno, pero el copal no es procesado como tal, como un objeto, pero el copal, ¿qué ponemos en la ofrenda? Papel picado, que ya lo convertimos en un objeto más allá del Día de Muertos, ¿no? Ya se convirtió en algo que puedes decorar en una fiesta de niños o en una recámara, pero nació como algo. ¿Y por qué? ¿Qué significado tiene supuestamente el papel picado en el Día de Muertos? No, las ánimas pueden pasar libremente, más o menos, ¿no? Las veladoras, las portavelas, los incensarios para poner el copal son parte de estos objetos. No los vemos todo el año, los vemos durante el ciclo. Aquí, por ejemplo, hablando un poquito más ejemplos de modernidad y tradición, esta la tomé en Huautla Hidalgo en un carnaval. En carnaval en muchas partes de México hay mucho uso de pintura corporal porque se esconden, se supone que el demonio está suelto y se ponen la pintura corporal para esconderse. Bueno, pues aquí los colores y los materiales de la pintura corporal son muy tradicionales. El mensaje, muy contemporáneo. Y esta foto debe tener 15 años, o sea, apenas empezaba el problema, pero el chico usó la oportunidad para un mensaje social. Y este jovencito, la mitad de la edad de pintado por el abuelo, al contrario, esta cuadrilla decidió usar líneas muy fuertes, es decir, incorporaron colores nuevos, ya no tierras naturales, sino colores nuevos. Entonces, bueno, es un poquito para seguir con esto. ¿Dónde nos encontramos? Pues el traje de Papantla era hecho a mano, bordado a mano, tejido en telar de cintura, después pasó a manta bordada, la faja, el quexqueme. Cuando los Cordri fueron en los 30s, habían llegado estos encajes, telas de encaje, al principio eran suizos, después locales. Y hoy en día, ¿dónde estaban las papantecas? En los jeans y la playera. Si bien nos va, y afortunadamente hay un largo proceso de recuperación de su identidad, se ponen este traje para eventos especiales. Pero déjenme decirles, el porcentaje de pérdida de indumentaria tradicional en este país, usado por su propia gente, es abrumador, es terrible. Y esto me lleva a plantear esta pirámide invertida de la pérdida acelerada de los oficios artesanales, el surgimiento de lo que yo llamo brechas generacionales. Aquí, bueno, digamos, de aquí para arriba está el 80% de los artesanos actualmente. De los 20 a los 30 más o menos está el 15%. Y de los 5 a los 19, quizás si bien nos va, un 5%, entrando a aprender. ¿Cómo creen ustedes que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje artesanal en contextos comunitarios? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden a ser artesanos o sus oficios o a hacer valores de uso, lo que sea? De padres a hijos. ¿Dónde? En la familia. ¿Cuántos años tardan en aprender? Aprenden
con lo lúdico. Todos los artesanos tradicionales nos dicen lo mismo. Primero aprendí jugando. Me daban una bolita de barro, me daban unos hilos, me daban esto a los 6, 7, 8 años de edad. A los 16, 17, 18 ya son artesanos consumados, es decir, consumados en el sentido que ya dominan todo el proceso. Pues son casi 10 años de procesos de aprendizaje, ensayo-error. Muchos y muchas artesanas de telar de cintura, no, es que fue muy duro y me regañaba y no sé qué, no sé cuánto. U otras mujeres que cuentan que no quería enseñarles la mamá y entonces a escondidas se fijaban, y cuando la mamá salía unas horas se sentaban al telar y llegaba la mamá y decía, ¿quién agarró el telar? Entre enojada y gustosa, ¿no? Entonces esto es preocupante, porque cuando ellos crezcan, si es que se dedican al oficio artesanal, esta es la cantidad de artesanos que nos van a quedar en México. O sea, la tendencia ahorita es que los vamos a contar casi con los dedos de la mano. Mucha gente me critica, no, Marta, tú estás viendo el vaso medio vacío. Digo, yo voy, yo veo, yo pregunto, yo platico, yo soy la mensajera. Si ustedes el mensaje no lo quieren escuchar, bueno, no es mi problema. Total, después de mucho, en el censo económico que se hizo hace un par de años, ¿cuándo fue el último censo económico? 2010. Yo ya no estaba en FONAT, mi exalumna ya me había... Entonces, sí metió 2 variables al INEGI, logró negociar 2 variables en el INEGI, y que son muy tramposas, pero bueno, pues ya no son los 10 millones que todo el mundo decía que había. El conteo que hizo el INEGI era de 5 millones, y en ese conteo les aseguro que estaba mezclado manualidad, porque los de la manualidad se consideran artesanos, pero eso es historia, esa es otra historia. Entonces, a mí me preocupa esto, pero al mismo tiempo tengo que entender, ya no lo hacen para usar, lo hacen para vender. No se vende bien. Los jóvenes dicen, ¿y yo para qué me voy a dedicar a algo que no tiene futuro? Entonces, estamos en un sitio. Yo me ponía a preguntar, ¿por qué? Dije, yo no voy a tomar la decisión, yo no voy a nada más verlo. ¿Se perdió? ¿O se perdió? ¿Así aparece? Ay, esperemos que mi presentación en algún lado sí exista completamente. No, regrésate a esa, yo se las digo. Bueno, ayúdenme. ¿Cuáles pueden ser las causales de pérdida de estos oficios y saberes tradicionales? No deja, esto no deja, ¿no? Evidentemente es cuando uno ve esto como una actividad económica, ¿no? Pues ya para qué me lo pongo, se van a burlar de mí en la escuela. Además, las mujeres que han sido las que más conservan la tradición de la indumentaria, por dar un ejemplo, ¿no?, de la tradición de la indumentaria, antes a duras penas terminaban la primaria, ahora entran a la secundaria. En todo el país hay un uniforme para la secundaria. Escríbanmelo. Faldita cuadradita escocesa, blusa blanca, suéter verde o gris, todo. Entonces, hay algo que se llama peer pressure, la presión de los pares. Entonces, si tú todavía te atreves a ponerte tu huipil y andar con tus trenzas largas, te van a presionar. El bullying, esa palabra bullying, ha estado funcionando desde hace mucho tiempo en el sistema educativo, en Xochislahuaca, en Pinotepa de Don Luis, en la Punta del Cerro.
de que los que acaban de dejar la indumentaria son los que más se burlan de los que todavía lo tienen. A eso agréguenle el factor del uniforme, y yo lo que veo es que una vez que se cortan la trenza ya las perdimos. Se los juro, el cortar la trenza y el ver la indumentaria tradicional como lo de las abuelitas, es ya, bye bye, yo soy moderna, yo veo para adelante. Más Televisa y las chavitas, agréguenle, más, o sea, hay una serie de factores que se van agregando que profundizan el sentido de rechazo, el sentido de que esto no tiene ya razón de ser. Y junto con la indumentaria, ¿saben qué más se va? La lengua, el idioma. O sea, la indumentaria la vemos, pero el idioma es una parte profunda del patrimonio cultural intangible de los pueblos. Y de los 300 idiomas que tiene registrado el INALI, bueno, 100 y pico idiomas y 300 variables dialectales, la tercera parte ya está en peligro de extinción. Y contando todos los días, más los que se acumulen esta semana, como los pronósticos deportivos. En serio, es una situación un poquito desconcertante, porque muchas veces no sabemos lo que se pierde. Yo le digo, o sea, pero yo qué puedo decirle a una comunidad, a una familia, a una cooperativa: no lo pierdan. Miren, yo hablo tantos idiomas, unos mejor que otros. Yo me enriquezco, yo me he enriquecido, pero es una experiencia individual que no va a cambiar el mundo, no va a hacer que se revaloren estas lenguas. Entonces, eso también es uno de los graves problemas. Bueno, veamos ahora la visión de afuera. Veamos la visión de afuera. ¿Cómo hemos visto los de afuera el fenómeno de la producción cultural? Pues nosotros no ponemos cultura primero, ponemos artesanía primero. Lo vemos al revés. Y no todos somos antropólogos, vivimos la cotidianidad. Entonces, esta visión en la antropología se llama ETIC, la visión de fuera; EMIC, la visión desde adentro; ETIC, la visión desde afuera. Y nosotros nos peleamos. Llega una entrevista: antropóloga, ¿nos puede usted, por favor, decir cuál es la diferencia entre artesanía y arte popular? No puedo, porque para mí eso ya está rebasado. Pero en los 70s, bueno, páginas y páginas y páginas de tratar de definir la diferencia entre artesanía y arte popular. Alguien habla de artesanía contemporánea o artesanía étnica, arte popular, que es supuestamente algo que tiene más valor cultural o económico o estético. Luego surge el artesano urbano, para mis compañeras de la Escuela de Artesanías, todo el fenómeno del artesano urbano. Luego llega alguien y dice: no, lo que pasa es que son artistas plásticos populares, ¿no? Y ahora, ahí vamos, y otra. ¿Qué tendemos a hacer en nuestra cultura? Categorizar, definir, exigir definiciones. No está mal, no estoy en contra de ello, pero creo que lo que nunca le hemos preguntado al artesano: bueno, ¿y tú qué te consideras? Y es bien interesante, porque cuando sí les preguntamos, no usan la palabra artesano. Dice: yo soy alfarero, yo soy tejedora, yo soy cestero, hago cestería. Si ellos se asumen a partir de lo que podríamos considerar el oficio, ¿no? El proceso de producción. Y eso, claro, escribe un libro y trata de decir, en vez de englobar como un término el artesano, el alfarero, cestero, tejedor, entonces hemos buscado un término que los englobe, y el que más se usa es este, ¿no? El de artesanía, artesanía el objeto, artesano el productor. ¿Qué es lo
que hemos visto que está sucediendo en el campo de la artesanía. Se están reorganizando las formas de producción, ahorita se los explico. Si las ONGs nos acercamos o el gobierno nos acercamos, le decimos, yo te traigo un apoyo, pero te tienes que organizar. ¿Cómo que me tengo que organizar? Sí, te tienes que organizar. Y yo impongo la forma de organización. Y cada sexenio, cada presidente y su secretario de Economía deciden cuál es la forma de organización que les va a gustar en ese sexenio, ¿no? Entonces, ha habido cooperativas o ha habido sociedad de solidaridad social, las triples S, o ha habido grupo de trabajo, es decir, nosotros desde afuera condicionamos nuestros apoyos a algo que nosotros homogenizamos, ¿no? Completamente. Y también hablamos de la capacitación para conocer y participar en los mercados ampliados, que es gran parte del trabajo que ustedes, que muchos de ustedes se van a plantear en estas visitas de campo. Hay un problema, el problema es que no venden, por lo tanto, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo participar o contribuir a que vendan mejor? ¿No? En la idea de que hay que vender hacia afuera. El otro asunto que surgió desde los 1940 y se acentuó en los 1950 es que la artesanía fue vista desde el punto de vista de una política pública como un conocimiento que podía ser un generador de ingresos y empleo. Es decir, era visto como un factor de desarrollo y sigue siendo visto como un factor de desarrollo. Curiosamente, no ha habido realmente una mejora en el ingreso de la gran mayoría, sino que lo que han surgido son intermediarios de la misma comunidad en primera instancia. Entonces, lograr un desarrollo con identidad pues requiere valores agregados. Y valores agregados requiere entender a quién es el público consumidor, el nuevo público que veremos en un momento dado. Entonces, ¿cómo vemos desde afuera la dicotomía entre tradición y transformación? Pues lo vemos como algo que nosotros influimos, nosotros determinamos desde afuera cómo pensar globalmente y actuar localmente. Ahora incluso se habla de glocal, ¿no? Es como algo que está surgiendo en la terminología. Y en el mundo artesanal, lo que llaman arte popular tiende a tener un valor más simbólico, tiende a ser innovación dentro de la tradición, y ha surgido todo un nicho de mercado de productos que se llaman lo hecho a mano. Es como una categoría de productos. ¿Cómo se imaginan que es esto hecho a mano? Bueno, por ejemplo, un huipil. ¿En qué podemos convertir un huipil, un lienzo de un huipil, en algo más utilitario? Hola. ¿Ustedes creen que hay muchas mujeres que se van a poner un huipil de 3 lienzos así grandote? No. Entonces, ahí vamos los diseñadores o los desarrolladores de productos, y en este nicho de lo hecho a mano, ¿qué se nos puede ocurrir? Tú levantaste la mano. Ajá, sí. Pues hacer por ejemplo, un saco de 2 piezas o algo así que retome, digamos, que mezcla la cultura occidental con la cultura de... Vamos a aplicar un pedazo de ese textil tradicional en una prenda occidental. Esa es una posible aplicación. ¿Y qué otra cosa podemos hacer con ese lienzo? Individuales, cojines, colchas, rodapié. Es decir, lo que hacemos es pensar cómo
cómo podemos tomar una parte de lo hecho a mano, de lo artesanal, y convertirlo en otro objeto. A veces incluso trabajamos en la forma del objeto, trabajamos en la transformación de la forma, a veces es el color, a veces es la finalidad y el uso del objeto. El hecho a mano es un rubro que creció muchísimo durante 20, 30 años. En las ferias de mayoreo, de regalo, que nosotros como asociación civil íbamos aquí en México a las ferias de regalo del World Trade Center, hoy en día están ahí arriba en Banamex, el centro Banamex, o la de Tlaquepaque, o Nueva York, San Francisco, todos tienen el mismo esquema y casi no se ve arte popular. Lo que se ve son estas cuestiones que además, como es una feria de mayoreo, tú no llegas, me gusta, pago y me lo llevo. ¿En qué consiste ese nicho de mercado? Levantar pedidos. Levantas pedidos. Entonces los que estamos metidos en eso, llegamos con nuestro muestrario, con nuestra lista de precios, con nuestra política de descuentos, y sabemos, en el caso de lo artesanal hecho a mano, que la capacidad de producción del grupo es de 1000 unidades. Entonces, cuando lleguen mis pedidos a 1000 unidades, yo ya tengo que quitar ese producto y no dejarlo a la vista, pues ya no tengo capacidad de producción. Y quizás en 6 meses meto más gente al grupo, etcétera, y puedo hacer crecer porque veo que el producto o la línea de productos tiene éxito, pero es de poco en poco. Entonces, una de las cosas que está surgiendo muchísimo ahorita es el debate sobre el papel de la tradición, el papel del diseño, dónde está la esencia de un producto. ¿Es importante captar esta esencia o no? Entonces, hace muchos años, cuando todavía no existía la globalización y los ¿cómo se llaman? Las sin fronteras, el mundo sin fronteras. Al contrario, todas las fronteras estaban cerradas, cada país protegía su producción. Y en ese momento yo me acuerdo que fui a Dolores Hidalgo, donde es muy famosa la producción de cerámica, no se llama Talavera, se llama mayólica, ese es el término. Y en una de las escuelas de gobierno, creo que era el CECATI, me enseñaron con mucho orgullo, es que nosotros estamos copiando los azulejos españoles. Yo decía, ¿y por qué no estamos mejorando la calidad y experimentando con los barros y con estos azulejos que hacen aquí en Dolores Hidalgo y que tienen una gran demanda en Estados Unidos? ¿Por qué estamos copiándolo de allá y no volteando a ver? Porque no entendíamos los mercados. Y todavía realmente creo que hay un terrible problema en México de que no entendemos los mercados. Si estamos produciendo para el mercado, hay que entender el mercado. ¿Quiénes son? ¿Cómo funciona? Entonces, cuando ya nos metemos desde afuera y empezamos a intervenir y empezamos a querer actuar de buena fe, yo lo que les puedo decir es que el camino al cielo está tapizado de buena fe. El camino del desarrollo artesanal integral y sustentable tiene que tener conocimiento y método, porque si no, nada más vamos a frustrar, a compartir la frustración con las personas que queremos apoyar. Hace unos años me pidieron que hiciera una presentación de cómo transmitir la globalización desde el punto de vista del mundo artesanal. Pues lo pensé, hice estas dos esferas. Cuando yo estudié marxismo, porque
profesor Schultz y a mí nos tocó marxismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Cada semestre. Éramos grandes expertos, cosa con lo cual les he de decir que desde el punto de vista de los planteamientos de Marx sigo no estando peleada. Creo que para entender qué pasa con la artesanía, de dónde vino y hacia dónde va, el marxismo sigue siendo, los conceptos siguen siendo muy válidos. Y esto nos decían, es que la esfera de la producción, el productor conoce sus materiales, es el dueño de sus medios de producción, produce y lleva al mercado y tiene un consumidor constante. Bueno, esto pudo haber sido cierto con esa artesanía utilitaria regional que toda la región la consumía, y entonces, dada la especialización, pues cada domingo, cada sábado, cada viernes o cada lunes llegaba al mercado con sus productos y esto funcionaba. El productor sí determinaba qué, cuánto, cómo, gestionaba sus medios, sus insumos, aspiraba a cerrar la cadena, y ahí se empezó a atorar conforme fue cambiando el mundo. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? Cuando uno habla, y yo creo que les va a suceder, van a llegar y le van a preguntar a la familia, ¿cuál es su problema? Y le van a contestar, no hay mercado. Pues, quizás hasta los artesanos urbanos se enfrentan, es que no hay mercado. Entonces, asumimos que el comprador está esperándonos. ¿Qué es lo que sucede? El mundo cambió. El mundo cambió en el nuevo orden mundial. ¿Se acuerdan que el consumidor estaba acá? Entonces, hizo un giro de 1/4 de grado y las manecillas van al revés. ¿Por qué van las manecillas al revés? El consumidor decide. Porque el consumidor en el mundo artesanal tiene ahora la artesanía de la India y de Indonesia y de Filipinas y de Ecuador y de Perú y de todos lados, y la manualidad, que la gente no sabe la diferencia, que parece artesanía sin serlo. El consumidor es quien decide. Ahora hay quien me dice, bueno, pero está ayudado por el comercializador. Claro, son los comercializadores, grandes comercializadores, tienen una unidad que se llama tendencias, y entonces están viendo cuáles son las tendencias, ¿no? Entonces ellos también ayudan, apoyan al consumidor a tomar decisiones, poniendo las tendencias ahí a la mano. El comercializador, y aquí está el gran riesgo, y es lo que yo estoy viendo más y más en muchas comunidades, el comercializador es el que se está volviendo el dueño de los medios de producción. Y en ese momento, ¿qué le sucede a nuestro productor? ¿Cuáles son sus retos? Si el consumidor influye sobre la oferta y la demanda, la información del mercado genera la demanda y mantiene la oferta, es decir, vía publicidad, vía una serie de factores, logra que esto haya un equilibrio y se mantenga. Y para poder producir más y ser competitivos, se reorganiza la producción en escalas de producción, economías de escala. Compañeros economistas, ¿qué creen ustedes que es lo que está sucediendo? ¿Se lo pueden imaginar? Estamos viendo en ese caso el ejemplo que está poniendo. Bueno, se supone que en el sistema capitalista el que queda en México con gran parte de los beneficios es el capitalista, que en ese caso sería el productor. Aquí estamos viendo que
Bueno, yo como vivo en el pueblo, que sí me he dado cuenta que generalmente, como dice, la gente que comercializa es la gente que se queda con la mayor parte de la ganancia. Sin embargo, él no es el productor. En el sentido marxista no podría ser el capitalista. Sino que más bien, pues, no sé, es otra lógica de funcionamiento, ¿no? Que se sale precisamente del esquema capitalista que funciona a nivel global, pero que de una u otra forma yo creo que lo que usted está planteando es, no sé, una forma de tratar de insertar este modo al modo capitalista, porque el modo capitalista de una forma pretende absorber todas las otras formas posibles de producción. Bueno, ahorita vamos a ver cada una de las formas de producción y vamos a desglosar lo que está pasando. El gran riesgo que están corriendo ahorita los productores es, si no entran y absorben y toman la información del mercado y la transforman para su propio bien, pasan a convertirse en proveedores de partes del proceso. Entonces hay una gran disyuntiva ahorita de ser proveedor de una parte de un proceso o de tener un sentido más empresarial. A mí lo de empresario, ¿no? Y que emprendeduría y no sé qué, pero en el fondo hay una cierta razón, porque las fuerzas les están ganando. Entonces, los diseñadores, vueltos empresarios, lo que tienen es la información del mercado. Tienen el know-how de la moda. Ya les dan en las universidades clases de mercadotecnia, cosa que no sucedía antes. Entonces empiezan ya a desarrollar sus productos pensando en un mercado, en un consumidor. ¿Y qué es lo que requieren de él? Las tiritas, o el bordadito, o la olla de barro a la que le van a agregar todos los demás elementos. Y nosotros como Amacú hicimos esto, aunque fuéramos una empresa social, pero lo hicimos. Y ya cuando uno toma un paso atrás, uno dice, ¿será posible que hayan grupos artesanales que lo puedan hacer, que puedan tener este conocimiento del mercado, que puedan ellos incidir, que puedan desarrollar sus productos? Es una utopía, una utopía. Bueno, hay que creer en las utopías, ¿no? Hay que construirlas, no decir no. Ahorita todo el gremio del diseño artesanal está creando una serie de pláticas y de plataformas. Hay una exposición en el CENAR que hay que ir a ver. Colaboraciones, ¿no? Es que estamos colaborando con los artesanos. Ok, de acuerdo. Yo ahorita traigo una inquietud, cosa que no les gustó que se les planteé en el Centro de las Artes de San Agustín a un nutrido grupo, y lo repetí en San Cristóbal. ¿Estamos generando ocupación o estamos generando riqueza con los artesanos? Es decir, yo le estoy pagando y yo cada mes estoy repartiendo 50,000, 60,000 pesos. ¿Qué le pagaste por su trabajo? ¿Generaste riqueza? Creo que no. Ahora, al mismo tiempo también sé que el 90% de estos diseñadores artesanales vueltos empresarios no están tampoco viviendo bien de su trabajo, están batallando porque el mercado es muy complicado. Entonces no quiero atacar a nadie, no es un ataque, no es una crítica, pero la tenemos que construir conjuntamente. Quizás los apoyos pueden ser indirectos, hacer alianzas con programas de capacitación en cuestiones administrativo-contables, en mercadotecnia, en educación para adultos, es decir, encontrar una manera de que en este círculo haya una serie de beneficios cuantificables que puedan generar un poco más de oportunidad y de riqueza, y muchos de sus hijos pueden en un momento dado retomar algunas de estas funciones.
Son 10 para las 6, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Bien, no sé, a lo mejor están cansados y necesitan pararse 5 minutitos. A ver, ¿cuál es la que sigue? Sí, vamos para atrás un momentito, vamos a pararnos, porque yo ya hablé mucho, ya, hora y media. Vamos a pararnos, vamos a dar una vuelta y vamos a subir las manos, a estirarnos, para acá. Hasta la pierna, a lo mejor, están ya se pegaron las piernas a la silla. Vamos a trabajar un ratito más. ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Hay algo que quieran poner sobre la mesa? Aprovechan la organización social, que aceptamos plenamente esta dicotomía de tradición e innovación, es decir, en este ir y venir la tradición y la innovación, pero que finalmente de alguna manera es identificable. El día que vemos algo y que ya no podemos decir de dónde es, quiere decir que estamos perdiendo esos elementos de identidad. Y están los factores económicos, tanto valores de uso como valores de cambio. Los valores de uso están muy cercanos a los aspectos culturales. Pero yo le digo a los diseñadores, miren, si nosotros vemos todo lo que tenemos que ver en un modelo de desarrollo, aquí está el diseño y el mercado, no está aquí. No es a partir del diseño que se dispara todo el mecanismo, toda la rueda, ¿no? Lo que echa a andar. Es un elemento, y ahorita lo vamos a ver. Tenemos muchas veces que analizar si la organización para la producción es la adecuada, es la mejor para una producción grande, ¿no? Y tenemos, como les acabo de comentar, que plantearnos y preguntarnos cuál es el bienestar social y económico que buscamos lograr. No es nada más, bueno, ya llegué, ya di una buena idea, ya me fui, yo ya cumplí. A lo mejor yo en lo individual ya cumplí, pero ¿cómo podemos, como universidad, como ente social, buscar una relación más sostenida de tal manera que haya una vinculación a mediano y largo plazo, no solamente una ida de un verano, ¿no? De unos meses, que es sumamente valioso, muy valioso. Yo les aseguro que les va a cambiar la vida, para los que no. ¿Quién dijo que vive en provincia? ¿Dónde? En Hidalgo, en Guaymas. Ah, sí, ya platicaré. Bueno, mañana hablaremos del trabajo de campo, la que sigue. Entonces, cuando se habla de un modelo de desarrollo artesanal integral y sustentable, pues, ¿qué es sustentabilidad? Porque ustedes saben cómo nació el término sustentabilidad. Nació en el ámbito del medio ambiente. Fue, por lo menos que yo recuerde, no sé, Fernando, ahí fue donde empezamos a escuchar la sustentabilidad del planeta, la capacidad de carga de un ecosistema. Estamos extrayendo más de su capacidad de generarse, no hay sustentabilidad. Entonces así nació, pero ahora ya lo aplican a todo, a lo social, a lo económico, etc. Por lo tanto, yo creo que hay una palabra que lo engloba, ¿es viable o no? Viabilidad como una definición, una síntesis de la complejidad del concepto de sustentabilidad, que es desarrollo. Bueno, pues yo creo que es un conjunto de acciones planificadas para lograr objetivos y metas.
Ahora, en México, desarrollo se equipara mucho con otra palabra. A ver, ayúdenme. O sea, aspirar al desarrollo es igual a... Gracias. ¿Quién lo dijo? Progreso. ¿Y qué es progreso? A ver, platiquemos un minuto sobre qué es progreso. Modernidad. Eso es progresar. ¿Estamos de acuerdo con ella? A ver, ¿cuántos sí? Es que soy Emaguán, ¿cómo van a decir que sí? Pero yo no estoy hablando con ustedes. ¿Cuántos presidentes municipales y gobernadores y presidentes de la República sueñan con el progreso? ¿Qué no se ha hecho en nombre del progreso? A ver, denme ejemplos, si saben de algún ejemplo. En nombre del progreso, ¿qué hemos hecho? Extinción de animales. La extinción de animales. Sistemas para la apertura de nuevas carreteras o nuevas vialidades. Destruir manglares para poner un desarrollo turístico y ponerle ecoturístico, ¿no? La palabra eco ya se volvió, entonces todo es eco, aunque haya yo destrozado los manglares. ¿Qué más se ha hecho en nombre del progreso? Destruir sistemas constructivos tradicionales. O apropiarse de... Y proponer sistemas constructivos industrializados. El Distrito Federal. Bueno, el Distrito Federal como una visión histórica de que aquí los mexicas no son la esencia de la historia. Y entonces, pues aquí están los poderes y aquí se genera todo y no realmente pensar en que éramos, porque creo que ya quieren destruir la federación, ya quieren quitar el nombre de Estados Unidos mexicanos. Y detrás de eso es muy interesante porque tiene que ver con quién es el que parte el queso. ¿Qué es lo que somos un Estado federado? ¿Qué sucede con los estados? Son socios. Tú le quitas el nombre de Estados Unidos mexicanos y le pones México. Tabasco se lleva el agua. Lo que haces es de alguna manera minimizar la autonomía y la federación lo haces primero con el nombre y luego ya lo vas bajando. Pero bueno, eso es como otro aspecto. En el nombre del progreso, segundo piso, el desastre de la línea 12, del metro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? El problema de este concepto del progreso, ya hay un libro súper interesante de Gabriel Said que se llama El progreso improductivo, ¿no? Y él lo que hace es cuestionarse por qué hay este modelo civilizatorio, porque es un modelo de civilización. La tradición huele a rancio, huele a conservadurismo, huele a no adoptar cosas contemporáneas. Y esto tiene mucho que ver con este problema, esta problemática de cómo lo vemos. Ahora, aquí la forma en que yo lo defino, ya hablo de una estrategia. Y en esta estrategia no vamos a dejar y a borrar, borrón y cuenta nueva, no vamos a borrar de dónde venimos, qué valores tienen los productores tradicionales, sino que vamos a buscar cómo podemos hacer un puente entre dos mundos. ¿A qué sigue? Entonces, para entender la dinámica cultural, lo primero, y esto
Afortunadamente el profesor Schultz lo hace muy bien y lo van a ir haciendo conforme les den más pláticas, la importancia del diagnóstico. ¿Sí? Cuando empezó el asunto de mandar diseñadores al campo, ¿no?, que venían de Milán y que venían de Barcelona y todo esto, yo decía, Dios mío, ¿y un diagnóstico? No van a recibir primero investigar y luego salir y seguir investigando, y luego de hacer propuestas seguir investigando y siempre seguir investigando y evaluando. Y esta es la fortaleza y la importancia de un diagnóstico. En esta propuesta metodológica del desarrollo artesanal integral, uno de los elementos es ¿qué sigue siendo importante para ellos? ¿Sí? ¿Cuál es la vigencia cultural y uso por los productores, consumidores tradicionales de su propia producción? Otro elemento del diagnóstico es cuál es el grado de vigencia cultural por el consumidor externo. Otro elemento del diagnóstico que de alguna manera es parte de la información que captamos de estos dos es ¿cómo le vamos a definir esencia? A lo mejor yo le pongo mucha importancia a la palabra esencia. Para mí esencia es de alguna manera que hable el producto, que todavía que tenga vida el producto. Yo he visto muchos productos medios muertos, ¿no? O sea, que no me cuentan una historia. Y estos elementos de esencia son intercambiables, puede ser por la técnica, por el producto, por la cultura. ¿Sí? Cambio una cosa, pero no cambio otras. Y estas son las decisiones más difíciles a tomar en un proceso de desarrollo artesanal. Después, una vez que hago mi diagnóstico, si veo que hay una pérdida, ya sea de toda la cultura o una pérdida de una técnica que consideramos que puede ser interesante, pues mi estrategia va a ser un rescate. Si yo veo que hay vigencia cultural, pero hay una pérdida del autoconsumo y hay un interés del consumidor, probablemente mi estrategia sea revitalizar. Si en un momento dado se unen los dos elementos y empiezo a ver cuál de estos puedo tomar y jugar con él, con el artesano, siempre juntos, entonces puedo hablar de un desarrollo. Son como una escalerita. Y luego, claro, tengo que comunicar este proceso, tengo que comunicar el diagnóstico, tengo que comunicar la estrategia que se adopta y de alguna manera incorporar esto hacia la comunicación. ¿Alguien es de la carrera de comunicación? Hoy no vinieron. ¿O hay de la carrera, Fernando, de comunicación? Menos este semestre, este año no hay. Y es una pena porque el comunicador, yo como antropóloga soy pésima para escribir una etiqueta. No me lo pidan, porque yo quiero contarlo todo. Y los jóvenes ya no leen. A lo mejor muchos de los adultos tampoco leen. Entonces, yo siempre digo, a ver, un buen comunicador va a leer una cuartilla y va a tomar también la esencia del mensaje y lo va a poner en una etiqueta chiquita. Va a poder tomar esos elementos, ¿no? Y entonces, la promoción y la comunicación son importantes. Y todo esto, a su vez, referido a la materia prima, a la tecnología, a la organización y al producto mismo. Es decir, la materia prima puede ser natural, puede estar procesada, incluso hoy en día ya puede ser sintética.
E incorporar materia prima sintética en un objeto no necesariamente lo pone en la manualidad. Por lo mismo, hay muchos otros elementos que entran en juego. Y puedes darle algo contemporáneo que un joven va a querer consumir. Hoy lo traje, siempre traigo mis bolsas de rafia de plástico, que no sé si han visto a la gente vendiéndolos en la calle. Son unas bolsas que se parecen a unas de palma, pero son de rafia, de colores, ¿no? Entonces la bolsa tradicional es una bolsa de palma de la zona de la Mixteca, oaxaqueña, Oaxaca, Puebla y Guerrero, y a alguien se le ocurrió poner en sus manos rafia de plástico de colores. El objeto se hace de la misma manera, cambió el material. Es un material que tiene virtudes. Me va a durar mucho más que el asa de palma que se me va a romper, o la esquina de palma que se me va a romper en poco tiempo. La puedo. Es demasiado económica, estoy de acuerdo, es demasiado económica, pero puedo comprar una docena de diferentes colores y combinaciones y ponérmela con mi atuendo. La palma es bella, pero como bolsa de palma en nuestro país no es tan útil, ¿no? Es un poquito, a menos de que a través de una serie de procesos lográramos mejorar ese acabado o ponerle un esquinero o algo, va a agregarle valor para que la palma no se nos deshaga la primera. Pero eso en un momento dado hubo un gran debate en FONAT. ¿Cuándo en la vida de FONAT se va a ver plástico adentro de FONAT? Es el acabose de FONAT, ¿no? Entonces hubo un gran debate, sí, pero es la misma gente con graves problemas, es una de las zonas más pobres, y el incorporar esto no lo hace manualidad, a lo mejor es un híbrido, está en la frontera, y lo dejaron entrar, pero los compradores criticaron a FONAT, entonces ya no lo tienen, pero todo depende a quién va dirigido, ¿no? La que sigue. Entonces, vamos a ver 5 láminas importantes sobre formas organizativas y hasta ahí llegamos el día de hoy. El artesano que vimos en la esfera tradicional que es productor, dueño de sus medios de producción, que conoce, que va al mercado, que vende y que tiene a su consumidor. Este es un artesano que tenemos muy en la cabeza como el más tradicional, que es, prepara la materia prima, realiza todo el trabajo y vende lo que hace. A esto le llamaríamos una organización vertical de la producción y de la comercialización. Esto es lo que muchos salimos al campo a buscar, especialmente el rural. Esto no funciona tanto en la artesanía urbana que llegó con la conquista española, no funciona para la herrería, para el vidrio soplado, para ¿qué otras cosas? Pues son dos de los ejemplos más claros, o los telares de pedal, cosas así. Esto es mucho más parte de nuestra tradición prehispánica. En la familia, pues vemos, ¿no? Los niños aprenden jugando, los saberes artesanales son compartidos, las formas, las texturas, los diseños y los colores están determinados culturalmente. En la perspectiva de género, las mujeres cumplen con muchísimas diferentes actividades. Digo, discúlpenme que le pusimos su aspiradora, pero pues la aspiradora en el campo es la escoba, pero no la encontramos. Y esto es, esta forma de producir es la que está cambiando drásticamente. La que sigue. Regrésate un momentito. Y existe la idea del gobierno, especialmente del INEGI,
de que es un complemento al ingreso, de que la comunidad o las personas no viven preponderantemente de su actividad artesanal, sino que es un complemento a otras cosas. Y eso ya cambió. Hay muchísimas familias donde la actividad artesanal es la preponderante. Y el grave problema es que el INEGI no los ha incorporado a los censos de población desde 1900. Y el hecho de que hayan incorporado 2 preguntitas fue así como un gran éxito, sin que se matizara y se aplicara la matriz para saber si lo que hacen es manualidad o artesanía. Pero bueno, entonces esta complejidad es lo que todavía existe, pero está cambiando. El segundo nivel de producción es lo que llamaríamos un taller del maestro artesano independiente. En este caso es una mujer, es dueña de sus medios de producción, consigue la materia prima, tiene sus herramientas, vende su producto, y también hay una integración vertical, pero no procesa la materia prima ya la consigue por otro lado. Y tiende a ser el artesano que tiene en un taller, ¿no? El joyero, la que hace escultura en barro, que tienden a ser piezas más únicas, no tanto un taller de producción. La que sigue. ¿Qué es lo que yo estoy viendo que está sucediendo y que creo que va a ser muy interesante en sus diagnósticos también poder captar? Estamos pasando de lo vertical a lo horizontal. Unas personas se especializan en ir a conseguir la materia prima, que se lo venden a quien produce, y quien produce, especialmente en la alfarería, solo hace una parte del proceso. Pueden haber 2 o 3 personas involucradas en el procesamiento, cadenas productivas, y otros venden lo que yo hago. Entonces, este surgimiento, esto pasar de la vertical, familiar, a la horizontal, nos está planteando problemas de dónde queda la transferencia de valor, usando otro término de nuestro querido Marx. ¿Alguien sabe qué es la transferencia del valor, nuestros queridos amigos economistas? Pobrecitos. ¿O los sociólogos? ¿Qué es la transferencia del valor? Es la utilidad, es quién realiza, quién obtiene la riqueza relativa. Y entonces, lo que tú decías, el que está vendiendo es el que está realmente obteniendo la riqueza, y no el que produce, y menos el que provee la materia prima. Es el eslabón más bajo de toda la cadena. Lo que, si ustedes van a Metepec, está en México, y van a la tienda de un artesano de renombre, uno de los hermanos Soteno, no voy a mencionar nombres, es una tienda grande con muchos productos, y tiene un taller relativamente pequeño. Sí tiene asalariados, hay gente que llega entre semana a producir el árbol en la casa, pero muchos llegan y se lo ofrecen sin quemar. El árbol lo hacen y se lo venden al dueño de ese taller sin quemar. Él lo quema, él arriesga. Los que hacen alfarería saben que todo lo que pueda suceder en la química y la naturaleza con la alfarería son muchos riesgos. Él arriesga, tiene los hornos, él manda decorar y él lo vende. La transferencia de valor queda en el que puede pagar las diferentes partes del proceso. Y esto lo estamos viendo más y más, no solo en la alfarería, sino en muchas. El que no tiene para comprar la materia prima, y es el que para mí es el eslabón más débil de la cadena.
es el que no logra terminar el objeto y venderlo, sino que vende solo una parte de ello. La que sigue. Ya cuando entra el sentido capitalista, es que esta persona que es o fue artesano trabaja y dirige un taller, tiene sus fortalezas. En este caso es el concepto, el diseño, puede ser la administración, puede ser la venta. Él es el dueño de los medios de producción, tiene capital, contrata trabajadores que evidentemente tienen un grado de especialización. Los trabajadores hacen las partes menos especializadas, las partes más sencillas, y él le agrega el valor final, le da el toque y claro, le da la firma. Le pone la firma, la transferencia del valor se da en la firma. Entonces, esto funcionó mucho en Tonalá, Jalisco, y ya se vino abajo. Desde la caída de las Torres Gemelas, algo sucedió en el mercado mundial de los productos de manufactura artesanal de México. Cerraron docenas y docenas de talleres. Cambió el mercado, cambiaron los gustos. No sabemos, el precio era muy elevado, no sabemos, pero gran parte de esta manufactura artesanal ahorita está en riesgo, pero se está revitalizando utilizando más partes del trabajo indígena y artesanal tradicional. Y el último es sencilla manufactura artesanal. Aquí el dueño ya no produce, el dueño pone el taller, establece o da trabajo a domicilio. Trabajo a domicilio tiene la gran virtud de que no te puede caer el seguro social y forzarte a que tú des de alta a los trabajadores en el seguro social. Y es una verdadera, deberían todos los que son trabajadores tener el seguro social, pero es un seguro social con una tasa pensada lo mismo para una multinacional, una transnacional, que para un pequeño taller, una manufactura artesanal que finalmente es pequeña, y esto no ayuda para que se den de alta. Tiene trabajadores administrativos, puede contar incluso con profesionales del diseño y están dentro de las tendencias, y esto sería en la cadena del progreso, esta sería la más avanzada, pero en realidad no las debemos ver de manera jerárquica, simplemente entenderlas como formas de producción que van surgiendo y que van buscando una salida en el mercado, todas estas pensadas en productos para la venta, ya sea regional, nacional o internacional. Y yo creo, ¿cuál es la que damos el café? ¿Cuál es la que sigue? Y bueno, vamos a ver esta, es retomar uno de los aspectos que menos se ha visto. Hay una investigadora de la UAM Xochimilco, Eli Bartra, que es realmente la pionera de los estudios de la producción artesanal, no solo en México, sino en diferentes países, con la perspectiva de género. Aquí, por ejemplo, les quiero nada más contar la experiencia que tuvimos en la asociación civil, y gracias a que estuvo colaborando con nosotros a alguien que era especialista en género y nos hizo ver la complejidad del contexto tradicional de producción y llegar y tratar de elevar la cantidad de producción, de hacer un producto exitoso que estuviera en el mercado y que hubiera demanda, y órale, vale, y esto es lo que aspiramos todos, y para allá vamos. Entonces empezamos a generar productos y nos empezamos a tener pedidos en las ferias del regalo y no podíamos cumplir, teníamos problemas, no estábamos cumpliendo la producción, algo estaba fallando, y por eso buscamos esta compañera. Entonces llegó, hizo un diagnóstico y nos dijo, no, pues es que desde la perspectiva de género está muy claro. Esto en aquellos productos textiles de telar de cintura donde hay mucho trabajo. ¿Cuál
grupo de edad creen ustedes que es el que menos puede producir, que tiene más carga de su cotidianidad y que le va a costar trabajo llenar un pedido? Mujer casada con hijos chicos, ¿sí? ¿Por qué no puede producir más? O sea, hay que cuidar a los niños y hay que alimentar a la familia y además quizás salir al campo, ¿no? Y nosotros dábamos el trabajo parejo. Bueno, todas agarraban el trabajo parejo, todas tenían la ilusión de llenar el pedido y de tener dinero en su bolsa, porque un pedido llega a una venta segura. ¿Y cómo le decías a las jóvenes con niños chicos? No puedes decir que vas a hacer 10 porque a duras penas vas a hacer 4 o 5, ¿no? ¿Cuál es el grupo cuáles son las que más pueden producir y mejor? Es decir, con una calidad constante. Mujer mayor, la mujer soltera. Mujer soltera. Porque la mujer viuda ya no ve bien, ya le duele la espalda, ya está cansada, ya no tiene la misma capacidad de producción. La mujer casada con hijos mayores, pues a lo mejor tiene un marido muy poco exigente. Sigue teniendo muchas, la cantidad de tiempo que le lleva de atender a los hijos y la casa es menor, pero no tiene la misma libertad que tiene la joven soltera. Entonces veíamos que era la joven soltera la que iba a poder producir más o los productos más complejos, de alguna manera. Y las mayores y las viudas empezamos a ver que tenían otras habilidades que podían fortalecer el proceso de producción. Acabados. Eran muy buenas para hacer randas de unión o acabados de crochet, cosas así que no requerían el mismo esfuerzo que en sí el telar de cintura y el brocado y las medidas y todo esto. Entonces, cuando en el concepto de desarrollo artesanal integral y sustentable estamos trabajando con mujeres rurales, debemos de también tomar en cuenta en nuestro diagnóstico la perspectiva de género, en el diagnóstico y en el proceso de producción, ¿no? Y desde un inicio dejar claro de que cada quien va a producir de acuerdo a sus posibilidades, porque el no cumplir un pedido es lo peor que puedes hacer. Entonces, más bien decir, bueno, más adelante vas a poder o hacer objetos más sencillos para las jóvenes solteras o jóvenes con hijos chicos y objetos más complejos para las solteras, etc. Es decir, diferenciar la cantidad de trabajo que lleva un objeto de acuerdo a sus posibilidades, a su realidad, ¿no? En un momento dado. Entonces, con eso para el día de hoy vamos a terminar. Mañana me toca en sí trabajo de campo, pero vamos a terminar la presentación y retomar lo primero que les voy a preguntar mañana, qué fue lo que vimos hoy. Pero hoy quiero terminar con alguna otra pregunta que puedan tener, algo que no esté tan claro. Ahí vamos. A ver.